Hola, una vez más aquí estoy, continuando la saga de leyendas, espero que sea de su agrado. Comenzamos con El árbol del vampiro. Cuenta la historia que en el siglo XV en la Guadalajara colonial llegó un misterioso hombre que venía de Europa y que se quedó a vivir en un pueblito llamado Belén. Se llamaba Don Jorge y era uno de los más ricos hacendados del pueblo. Sin embargo, los habitantes del poblado le temían, ya que acostumbraba a vestir siempre de negro y salir solo por las noches. Al poco tiempo la gente se alarmó al ver que aparecían animales muertos, pero días después se encontraron cadáveres de personas sin una gota de sangre. Este hecho causó un gran temor en el corazón de aquellos humildes campesinos, los cuales se encerraban en sus casas antes del atardecer y rezaban temerosos por sus vidas. Finalmente se reunieron y, armados de valor, palos, antorchas y machetes, decidieron ir en busca del asesino. Cerca del panteón oyeron gritos, y al llegar vieron con horror a Don Jorge, que estaba mordiendo el cuello de uno de los campesinos. Cuando el vampiro se vio rodeado, huyó dejando a su víctima ensangrentada. Al día siguiente la gente fue a ver al cura del pueblo y le pidieron que les ayudara a detener al vampiro que los aterrorizaba. Así llegaron a la hacienda de Don Jorge y el cura le realizó un exorcismo y el vampiro retrocedió maldiciendo y jurando que se vengaría de todos ellos. Entonces uno de los aldeanos le clavó una estaca en el pecho. Una vez muerto fue enterrado en el panteón de Belén. Se dice que meses después la lápida se rompió y en su lugar nació un árbol de tronco grueso y de raíces profundas. Cuenta la leyenda que el día que el árbol sea cortado o las raíces rompan por completo la lápida, Don Jorge regresará para tomar venganza contra aquellos que lo apresaron. Así que si se dan una vuelta por la República Mexicana, no olviden visitar en Guadalajara, un pobladito llamado Belén, donde aún hoy se puede observar el magnífico árbol erguido sobre su tumba. Ahora mis asistentes, continuarán con las leyendas. Bueno, ahora me toca a mí. Comencemos con el barril de ron. Según me contó mi abuela, en la casa donde ella vivió de pequeña se contaba que cuando los anteriores inquilinos, un matrimonio, la compraron, encontraron en la bodega unos antiguos barriles vacíos de roble utilizados para la conservación de licores. Aquella familia, sorprendida, decidió cortarlos por la mitad y así aprovecharlos como macetas para las plantas del jardín, pero entre todos encontraron uno que todavía estaba totalmente lleno de licor, así que lo pusieron de pie y pidieron a un bar cercano los utensilios necesarios para poder abrirlo. La bodega se llenó de un fuerte olor a ron. En aquella época encontrar un barril de más de 100 litros de ron era algo increíble, ya que no estaba al alcance de todos poder disfrutar de un buen ron. Pues bien, decidieron aprovecharlo y beber de ese delicioso licor que habían descubierto por casualidad. Un año después, tras haber bebido casi el total de los litros de ron, empezaba a ser difícil sacar más líquido del enorme barril, incluso se hacía incómodo inclinarlo para alcanzar la bebida. Entonces decidieron cortarlo por la mitad para poder sacar el resto. Seguidamente, el marido cogió el cazo con el que sacaba siempre el ron del barril y al introducirlo en el líquido tropezó con algo, parecía un objeto bastante duro, introdujo la mano y se dio cuenta que lo que había encontrado era un cuchillo clavado en la espalda de un cadáver acurrucado en el fondo del barril. Mi abuela cuenta que puede ser cierto, ya que antiguamente los barriles eran transportados en los barcos y las personas que morían fuera de su país de procedencia, y querían ser enterrados en su lugar natal, eran enviadas dentro de algún tipo de licor, ya que era muy efectivo para la conservación de los cuerpos sin vida. De acuerdo, ya terminé, ya me voy. Está bien, yo sigo. El ascensor. Estaba en mi casa, cuando de pronto sonó el timbre. Era mi amiga Leire, y me dijo que bajara al portal, que me tenía que dar unos apuntes de lengua. Bajé y estaba acompañada con su perra Rubí. Estuvimos charlando un rato y jugando con su perra hasta que se apagaron las luces y Rubí empezó a ladrar al ascensor y a ponerse como loca. No se encendían las luces, así que Leire se marchó con su perra y yo, cometiendo un gran error, subí al ascensor. Yo vivo en un 9º, así que, del miedo que tenía y la lentitud del ascensor me puse muy nerviosa. Se fueron las luces del ascensor y se paró en el piso N6. El ascensor estaba parado y sin luces, totalmente a oscuras y yo estaba dentro, sola. Ahí tenía un espejo gigantesco detrás.
Me acurruqué en el suelo esperando a que alguien me sacara, y por mucho que chillara o apretara el botón nadie venía. Pasaron 2 horas y noté que algo me tocaba el pelo. Ya no tenía tanto miedo, así que me levanté y pude comprobar que en el espejo había unas marcas dibujando una X hecho con el vaho que había en el interior del ascensor. Al día siguiente se lo conté a mi amiga y cuando se subió al ascensor le pasó lo mismo. Había una X dibujada en el espejo. No pasó nada más, pero me contaron que en el ascensor de mi casa violaron a una joven que venía a altas horas de la madrugada un sábado y el violador dejó esa marca en el espejo. No he vuelto a subir en ningún otro ascensor, porque sé que si lo vuelvo a hacer, acabaré con el mismo destino que aquella joven. Ahora yo terminaré con El enemigo del Silbón. Guanare, año de 1950, durante muchos años se ha hablado de la historia del Silbón, muchos lo describen como un espanto extremadamente alto, que usa sombrero de alas largas, que al sentarse las rodillas sobrepasan su cabeza y durante el mes de mayo se aparece en la oscuridad, escondido entre matorrales, dejando escuchar un silbido espeluznante y salta sobre su víctima para golpearlo hasta matarlo o dejarlo loco. A mediados del año de 1985, Luis Colmenares, un joven campesino de 21 años de edad y que vive en un pequeño pueblo del estado Portuguesa, contó entre bebida, que un hombre llamado Luis Páez fue golpeado salvajemente por el Silbón y que luego murió resistiéndose ya que él gritaba que Dios me dé la fuerza de no subir al cielo para vengar las muertes incluyendo la mía. Más tarde cuando se encontraban en el velorio del mismo todo transcurría normal y al llevarlo para el Campo Santo, abren la urna para que todos lo vieran por última vez, pero al hacerlo notaron que la misma estaba totalmente vacía. Todos aturdidos salieron corriendo del sitio y sin explicación algunas, dejan el lugar ya que no había difunto que enterrar. 5 años después, Manuel Castro, un muchacho de 19 años de edad, proveniente de Valera Edo, Trujillo, llegó de visita a casa de unos familiares. Este fue invitado por su primo Juan que contaba con la misma edad, a una fiesta criolla en un pueblo cercano. En la misma, Manuel conoció a una chica que se encontraba en el lugar, e invitó a dar una vuelta por una de las calles, contando con la mala suerte que un hermano de la muchacha los siguió, hasta el punto que agarró por los brazos a la muchacha llevándola hacia su casa. Manuel se queda solo, busca el camino para llegar al lugar de diversión, pero tomó uno equivocado por no conocer bien el lugar. Sus pies lo llevaron hacia una calle muy larga, donde no había casa, pero sí abundante maleza y árboles. La oscuridad no dejaba ver bien el camino, pues la luna estaba oculta por las nubes negras que amenazaban con llover. De pronto escuchó un silbido y del otro lado un ruido vocal que decía Ajubu, Ajubu, el silbido nuevamente y Ajubu también. En un descuido, se sintió un golpe y se vio una sombra y luego otra y observó que ambas peleaban, dándose cuenta Manuel que uno lo cuidaba del otro, pues en el pueblo lo conocían como el espíritu vengador, el único que se enfrentaba con el Silbón y a cada momento escuchaba el grito Ajubu, Ajubu y el silbido espeluznante. Al contar la historia al amanecer todos dijeron que se salvó de milagro y que debe llevarle velas y frutas a la tumba del ánima de Luis Páez el espíritu vengador quien es el enemigo del Silbón. Bien, esto ha sido todo, gracias por ver, no olviden comentar y puntuar, yo me despido recordándoles.